Chicos y chicas, vamos a ver el tema de generación del 27. Primero, decirte que para postular a la universidad, ¿ya? Depende de a dónde postulas y te piden las generaciones. Por ejemplo, si postulan para Villarreal o para el Callao, ¿ya? Te piden, aparte del 27, te piden generación del 98. ¿Ya? Sucede que en España hubo dos generaciones muy importantes. ¿Cuáles son? La del 98 y la del 27. Y un favor, primero fue la del 98 y luego la del 27. ¿Ya? Hay que comprender eso. Primero 98, luego 27. ¿Por qué digo eso? Porque primero fue la de 1898 y luego la de 1927, ¿ya? La del 98 es una generación que se produce debido al desastre nacional. El desastre nacional es la pérdida de las colonias. En España, en España se perdieron las últimas colonias, que eran Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Ese hecho para España fue desastroso, ¿no? Perder sus colonias, quedarse sin nada. Realmente fue muy triste para el pueblo español. España toca a fondo, pierde la guerra, toca a fondo, hay un gran bajón anímico en la población. Allí aparece la generación del 98. Su líder es Unamuno, ¿ya? Su líder es Miguel de Unamuno, el autor del sentimiento trágico de la vida. Aunque en las universidades te piden a Unamuno y también a Antonio Machado, el autor de Campos de Castilla. Un favor, si postula para Villarreal, para el Callao, estudiame ese tema, ¿ya? ¿Cómo se llama? Generación del 98. No, guerra civil no. La guerra civil no lo ven los del 98. Bueno, tal vez lo ven, pero ya siendo ancianos, ¿no? Los que viven la guerra civil son la generación del 27, ¿ya? Los del 98 ven el desastre nacional. Profesor, había un autor que había estado en la generación del 27 y la generación 98. Hay un autor que es un tipo de autor de transición, que es Juan Ramón Jiménez, ¿sí? De repente a él te refieres. Jiménez era el menor del 98 y llegó a ser como padre del 27, ¿ya? Pero es un autor más que todo de transición, o sea, él no pertenece al 27, ¿sí? Ese autor es Juan Ramón Jiménez, ¿ya? Ahora, les estaba comentando esto, ¿no? Que la generación del 98 vive el desastre nacional. ¿Y qué es eso? Desastre nacional es pérdida de las últimas colonias. El 27 no vive eso. Esto ocurre unos 29 años después. La generación del 27 son autores que viven la guerra civil, pero ojo, la guerra civil no se produjo en el 27, sino en el 36. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de eso hoy. Hoy día vamos a hablar así bastante de la generación del 27. Ahora, Juan Ramón Jiménez tampoco lo vamos a ver. En San Marcos no lo piden. Villarreal sí. Villarreal pide casi todo, o sea, temas muy variados. Su prospecto es muy amplio, ¿ya? Pero no piden como San Marcos. ¿De qué hablo? Mientras que San Marcos pide menos temas, Villarreal pide más temas. Ojo, hablo de mi curso, ¿eh? Pero en San Marcos te piden temas puntuales y más que todo para interpretar muchas veces. En cambio, Villarreal tiene un temario más amplio, pero las preguntas son sobre temas más precisos y datos más objetivos, ¿no? Entonces, tranquilos, ¿no? Algunos se asustan pensando que son muchos temas en Villarreal, pero son preguntas puntuales, ¿no? Así es. Muy bien, entonces hoy día vamos a hablar del 27, ¿ya? A ver, generación del 27. ¿Cuál es el contexto?
El contexto, hay dos hechos muy importantes. El primero es el tricentenario de la muerte de Góngora. Y el segundo es la Guerra Civil Española. ¿Ya? ¿Qué es esto de tricentenario? Bueno, es un aniversario, ¿no? Son 300 años de la muerte de Góngora. Y a ver, voy a preguntar a un joven de esta aula, a cualquier alumno que esté por aquí, a ver si están, ¿ya? Voy a preguntar, a ver, a ver. Hmm, acá veo muchos jóvenes, bastantes muchachos. A ver, ¿a quién le pregunto? ¿Qué tal Yopla? ¿Se encuentra Yopla Mario? Yopla, Mario. Dígame, profe. ¿Tienes cámara, verdad, Yopla? A ver, ahí está. Hola, ¿qué tal, Mario? Mario, ¿quién fue Góngora? Cuéntanos. Bueno, fue un poeta. Muy bien, fue un poeta. Aunque algunos jóvenes piensan que es muy poco, oigan, es una gran respuesta. Góngora fue un poeta y un poeta muy importante, ¿no? Claro, Góngora no fue dramaturgo, no fue novelista, no fue cuentista, no fue un poeta. Bien, Yopla, bien. Ahora, aquí me plantea Merino algo más, que era culterano. Merino, cuéntanos, ¿cómo que era culterano? ¿A qué te refieres? ¿Qué es ser culterano? A ver, Merino, hola. Uy, uy, uy. Merino no nos va a contestar, creo. Por eso ¿Ya? creo que era porque exageraba su lenguaje culto. Claro, era un autor que escribía con un lenguaje muy culto, ¿ya? Góngora buscaba allí ser original, buscaba allí ser innovador también, ¿no? Él escribía en un lenguaje muy culto, solo para gente que sabía latín o griego, como nosotros, ¿no? Claro, por supuesto, gente muy culta. Aquí dice Mendo que es autor de Soledades. Sí, pues, ¿no? Esa es la obra más importante que hizo Góngora. Iban a ser 4 soledades, pero solamente hizo 2, ¿verdad? Bueno, sí, una y media, ¿no? Una y media. Porque recordarás tú que Góngora se muere. Hablamos mucho de Góngora en clase, no mucho, ¿no? Creo que en clase más habló de Garcilaso. Recuerda que Góngora pertenece a la Edad de Oro, del tiempo de Cervantes, Calderón, Lope de Vega, ¿no? Yo te comenté que habían 5 escuelas poéticas. Una es la escuela culterana, como acá pone Vargas David. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver Góngora con el tema de hoy? Bueno, tiene que ver porque va a ser revalorado. ¿Quién lo revalora? La generación del 27. ¿Y en qué año? En 1927. ¿Y por qué lo hace? Porque en ese año se cumplían 300 años de la muerte de Góngora. Góngora había muerto en 1627. Profesor, dirá alguien, o sea que el grupo de hoy se pone ese nombre en honor a Góngora. Sí, ellos son la generación del 27 porque ellos revaloran a Góngora. Pero ojo, este grupo va a ser llamado de diferentes formas. También le llaman generación de la dictadura. ¿Y por qué? Porque ellos viven una dictadura. ¿Cuál? A ver, ¿de qué dictador? ¿Quién era llamado el generalísimo? ¿Mm? ¿Quién era el generalísimo? ¿Alguien sabe, chicos, chicas? ¿De qué dictador hablo? Pinochet no, Pinochet no es. Fujimori no, Fujimori no es. Francisco Franco. Muy bien, ¿no? El famoso Franco, Francisco Franco. Muy bien, comentó acá Mendo, también Merino, muy bien. Franco, ¿no? Franco fue el dictador español más conocido, ¿no? Y los autores de hoy van a vivir su dictadura, la dictadura de Franco. Así es. Pero ojo, eso no los une. Ellos en el 27 eran jóvenes y la guerra civil va a comenzar en el 36.
Más bien, esta dictadura es la que los separa y es más, la que los mata, ya que tú recordarás que varios poetas mueren en esta dictadura y en esta guerra civil. Sin ir muy lejos, nuestro autor de hoy, Federico García Lorca, murió fusilado. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar de este tema tan delicado, ¿no? Debido a la dictadura, a la guerra, debido a al fusilamiento de autores, de poetas. ¿Estará bien matar poetas? Eh, puede sonar tonto, pero habían personas que decían que estaba bien. O sea, habían personas que decían, está bien, mátenlos, fusílenlos, y te puede parecer loco, pero cuando hay dictaduras, hay personas que apoyan las dictaduras, ¿sí? Tal vez es gente desesperada que busca el orden a como dé lugar, pero esto no lleva al orden, pues lleva al caos, ¿no? Sí, las dictaduras en gran mayoría no han traído algo bueno, ¿ya? Bueno, entonces vamos a pasar, pero miren qué bonito es este afiche, ¿no? Este afiche español, lo encontré en internet y pensé que te gustaría. Se ve aquí al generalísimo, ¿no? Al famoso Franco. Mira cómo lo describen, como una calavera con un símbolo nazi. Y detrás de él, llevando la capa, tenemos a un militar, a un hombre con corbata y a un religioso. Es como que esta dictadura es apoyada por los militares, por los burgueses y por la izquierda religiosa. Perdón, por la ultraderecha religiosa. Así es. Muy fuerte este afiche. Y hay muchos más. Si entran a googlear el tema, van a encontrar, claro, pues la dictadura fue apoyada y la iglesia apoyó a la dictadura y apoyó sus crímenes, ¿no? Que no veremos en esta clase. Muy bien. Entonces, chicos, el tema de generación del 27, el tema de generación del 27 es de 1927. Yo pregunto, ¿qué movimiento literario era el más importante en aquellos años? ¿Qué movimiento? A ver, ¿cuál? Bueno, justamente acá tenemos la Pepeteción. Claro, la vanguardia, pues. Siglo XX, la vanguardia. Tú sabes que el vanguardismo se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, cuando hablamos de generación del 27, ¿de qué hablamos? De vanguardismo, pues, pero de vanguardismo español. ¿Ya? Vanguardismo español. Ahora, pero el vanguardismo era un conjunto de ismos. La pregunta sería, ¿qué ismos van a influir en los vanguardistas españoles? La respuesta es ultraísmo y surrealismo. Recuerden que el ultraísmo lo creó un español llamado Gerardo Diego y que el surrealismo lo inventó un francés llamado André Breton. Estos dos ismos van a influenciar en los poetas de hoy. Ojo, importante la palabra de Mario, poeta, ¿no? Hoy día vamos a hablar de qué? Hay que hablar de poetas, ¿ya? De poetas. Porque la generación del 27, ¿qué es? Es un grupo de poetas, ¿ya? Y aquí he puesto las características de ellos, de estos poetas. Número uno, he puesto afán de originalidad. Recuerda, los poetas vanguardistas quieren ser originales, rechazan lo anterior. Muchachos, muchachas, muchas de estas características ya te las expliqué cuando hablamos de vanguardismo en el tema de Kafka, hace ya varias semanas. Es probable que lo reconozcas, ¿ya? De cierta forma, el tema de hoy debería serte más sencillo, ya que ya estudiamos a Kafka, ¿ya? Entonces, recuerda, los vanguardistas españoles quieren ser originales, rechazan lo anterior, experimentan con el lenguaje. Hay mucha escritura onírica. ¿Qué es eso? Escritura onírica es escribir al dictado del inconsciente, escribir sin usar la razón,
dejarse llevar por un automatismo psíquico puro. ¿Cómo es esto? Fácil, pues agarra tu lapicero y ponte a escribir sin pensarlo. Lo primero que venga a tu mente. Eso es escritura onírica o automática. Es lo mismo, ¿ya? Esto hacían los surrealistas, pues. A ver, sigamos. Predominio de la metáfora. Los autores de la generación del 27 daban gran importancia a la metáfora. Dime, Morales. Su Profe, compañero. entonces, Sí, dime. ¿es algo más instintivo o es diferente a instintivo? Tiene que ver con sacar de la mente lo que está allí de forma pura. Es como que estos poetas quieren mostrar la mente, mostrar el inconsciente. Creen que la poesía ha estado muy dominada por la razón. Si quieren mostrar una poesía sin razón, ¿ya? Lo que está en la mente. Y para eso no puedes pensar, pues. Así que hay que sacar de forma automática, ¿ya? Eso es escritura onírica. Lo usaban los surrealistas. Ojo, así no es toda la poesía, ¿ya? Y en un poema no todo es tampoco surrealista, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta, cuando vean que un poema son como enumeraciones sin sentido, puede ser esto, ¿sí? Escritura onírica. A ver, acá me están comentando algo. Los dadaístas hacen poesía como jugando. Ahora, tú dirás, profesor, es similar, lo sé. Los dadaístas y los surrealistas son similares. Pero de los dos, el que va a durar más es el surrealismo. Los dadaístas hacen poesía al azar. Por ejemplo, agarran palabras y las pegan en un papel y plantean, es poesía. Ya, los dadas son como más lúdicos, pero ojo, muchos dadas luego van a volverse surrealistas, ¿ya? El dadaísmo no va a durar mucho tiempo, tal vez 20 a 30 años. El surrealismo duró casi todo el siglo XX, y es más, hasta hoy dura, ¿sí? Hasta hoy. Muy bien. La metáfora es importantísimo. Los poetas dan gran importancia a la metáfora. Y esto es justamente innovación de los ultraístas. Los ultraístas pensaban que lo más importante era la metáfora. La poesía como intrascendencia. La poesía es un juego, ¿no? La poesía no representa la realidad. Ahora, ojo, estas son características de la poesía vanguardista. No quiere decir que todos los poetas vanguardistas van a crear así. O sea, son características generales. No piensen que hacía García Lorca todo esto. Si tú lees a García Lorca, ¿qué le encuentras? Lo onírico, sí o sí. Lorca tiene poemas muy oníricos, con imágenes oníricas, imágenes sacadas de un sueño. Lorca también va a usar metáforas, ¿ya? Muy bien, pasemos por aquí a otro punto. A ver, a ver. Profe, pero el dadaísmo no es la oveja negra del rebaño, por así decirlo. No, 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 no. No. El dadaísmo es un ismo más. Recuerda que los ismos buscaban innovar. Todos son innovadores. El surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, el ultraísmo, todos son ovejas negras. O sea, todos son radicales, innovadores, locos. No, no, no. Todos los vanguardistas están zafados. A todos les falta un tornillo, ¿ya? A ver. Bueno, en arte habría que averiguarlo, pero como te digo, en mi curso es así. Todos los ismos son innovadores, ¿ya? Ahora, aquí tenemos una pintura, ¿no? ¿Cómo se llama esta pintura? ¿Alguien sabe? Jirafa en llamas, ¿no? El autor es, según no me equivoco, es Salvador Dalí. Ahora, estos son los autores del 27. Son varios, ¿ah? Y ojo, son autores muy importantes. Tenemos a Pedro Salinas, a Luis Cernuda,
a Rafael Alberti, pero el más importante, el que veremos hoy, es Federico García Lorca. Profesor, ¿es él? No, no, este no es Lorca. No, no, no. Este es Góngora, ¿ya? Primero comentarte que la generación del 27, y para también recordarte, ¿no? Es un grupo de poetas que revaloraron a Góngora por el tricentenario de su muerte. Mira, conocida como generación de la dictadura, generación de las vanguardias y hasta nietos del 98. Recuerda, se reúnen en homenaje a Góngora, el poeta que está acá. ¿Ya? Así es. Recuerda, esta generación va a tener influencia de la vanguardia. Usan la metáfora. Ojo, superan la estética modernista. Es importante eso, porque entre el 98 y el 27, entre esas generaciones, se produce el modernismo español. Rubén Darío, con su obra Azul, llegó a España y se forma el modernismo en España, ¿ya? Pero los del 27 van a superar todo eso, ¿ya? Ahora, acá dice, a ver, los poetas del 27 recogen los aportes de la lírica tradicional española y lo combinan con los hallazgos de la estética vanguardista. Este punto es muy importante. Yo te he dicho que los vanguardistas rechazan lo anterior, que son innovadores. Ya, en el 27 también pasa eso, pero de forma particular. ¿Cómo así? Es que los poetas del 27 no rechazan su tradición. El español no va a rechazar a sus maestros. Mira, si están dando homenaje a Góngora, ¿sí? ¿Qué es la vanguardia española? ¿Es innovación? Sí, pero conservando su tradición. Por eso muchos dicen que es innovación más tradición, ¿sí? Voy a innovar, pero conservando a los maestros, ¿ya? Eso hacen en la generación del 27. Muy bien. Autor de hoy, Federico García Lorca. Nació en el 98 y murió en el 36, a la corta edad de 38 años. Oye, a mi edad nomás murió Lorca, qué loco. No, murió entonces chibolito aún García Lorca. Así es. Autor del 27, nació en Fuente Vaqueros. Fue poeta, dramaturgo, pintor, músico, folclorista, líder de la generación del 27, aunque muchos dicen que el líder no podría ser él, porque fue fusilado, murió, ¿no? Otros dicen que no podría ser el líder porque estuvo siempre de viaje por Estados Unidos, por Cuba, Uruguay, en otros países, ¿no? Es cierto, era también artista, muy cercano a Salvador Dalí, eran muy amigos, ¿no? Y compartieron muchas experiencias. García Lorca en su obra integra lo popular y lo culto. Claro, si tú lees sus poemarios, se puede encontrar algo popular y algo culto, lo antiguo y lo nuevo, lo espontáneo y reflexivo, ¿no? Lo español y lo universal, así es. Hay varios contrastes en su obra. Bueno, este autor tuvo una gran imaginación, ¿no? Y creó muchas obras. Ojo, este autor destaca en dos géneros, poesía y teatro. En poesía es autor de Poemas del Cante Jondo, Romancero Gitano y Poeta en Nueva York y otros poemarios, ¿ya? Y bueno, y también creó teatro. Ahora, el tema es largo, pero vamos a avanzar con su poesía. A ver, ¿cuál es el poemario que te piden para postular? Depende. Si vas a San Marcos, te piden Poeta en Nueva York. Si vas para otras universidades, te piden Romancero Gitano. ¿Ya? Hablemos de Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es el poemario más vanguardista que escribió Lorca. Si tú quieres leer un poemario vanguardista de él, experimental de él, léete este, Poeta en Nueva York, ¿ya? Poemario vanguardista. Si es un poemario, ¿su género cuál es?
Pues lírico, ¿ya? Su poemario es vanguardista del género lírico. ¿Qué usa en este poemario García Lorca? Uno, verso libre. Usa verso libre. ¿Qué es verso libre? Verso libre es poesía sin métrica, ¿ya? Ya no se cuentan cuántas sílabas hay por línea. No, su verso es libre. Renueva su léxico adoptando un imaginario contemporáneo. Claro, en su poesía hay palabras de su contexto, en especial de cuando fue a Nueva York, ¿ya? Usa enumeraciones, va a enumerar, ¿ya? Y también bastantes metáforas. Este poemario es póstumo, publicado después de muerto, ¿sí? Su tema es la denuncia al consumismo y la enajenación del hombre en la sociedad capitalista y materialista contemporánea. Y aquí, en este lado, tenemos la portada de una edición de Poeta en Nueva York, ¿ya? Ahora, bueno, ya se acaba el Zoom. Al volver del pequeño receso, vamos a hablar de más de los poemas y explicar su obra teatral más importante, ¿no? Que es Bodas de Sangre. Bien, chicos, no demoren 5 minutos, por favor, y volvemos. Chau, y prende su cámara. Chau, chau.